Segunda de Timoteo 1, 7 al 12. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual sí mismo padezco esto. Y aquí lo dejamos, en esa primera parte del 12. Yo recuerdo que estaba en Corea y los sábados, todos los sábados, como sabéis, está el culto núcleo. Todas las iglesias de nuestra alianza se juntan y escuchan el mensaje núcleo. Lo escuchan. Antes se hacía una vez en una semana en una ciudad, otra vez en otra, se empezó a centralizar en Seúl. El caso es que había que ir a la iglesia. Pero donde yo vivía, la casa de misión de la iglesia Manuel estaba en la otra punta de Seúl. Digamos que teníamos que recorrer todo Seúl para ir a la iglesia de Yewon a dar el culto núcleo. ¿Cuál es el problema? El problema es que tienes que ir pronto, porque si no vas pronto, no tienes sitio. Imposible. Y si dejas tu sitio a veces guardado, la Biblia te la van empujando hasta que desaparece en un rincón. La gente tiene mucha ansiedad por el sitio y va muy pronto. Entonces tenemos que, si el mensaje empezaba a las 11, tener que estar a las 10 de la mañana allí. Es una buena hora, a las 10 de la mañana. Pero claro, viviendo en la otra punta, tienes que madrugar más. Así que yo siempre me encontraba con el problema de a ver cómo voy para allá. Decían, la mejor opción es ir en autobús. Es ir en autobús. Coges el no sé cuánto aquí, vas hasta no sé dónde, te bajas, cruzas la calle, coges otro autobús hasta no sé dónde. Y digo, qué lío, qué lío. Digo, porque no conozco la ciudad, no sé si me voy a perder, si me voy a bajar bien. Es un lío, además, coger dos, quita. Mejor voy en metro. Bueno, en metro también puedes ir. Pasa que tienes que dar vuelta, hacer un transbordo aquí, allá, por no sé dónde. Tardas más tiempo. Y digo, bueno, pero por lo menos voy a ir tranquilito y voy bien, ¿no? Obviamente la opción más cómoda era voy en taxi, ¿verdad? Bajo la calle, hago así, viene un coche y me lleva en unos 40 minutos, 45 minutos, no sé, más o menos, hasta la puerta de la iglesia. Cuando yo quiero y como yo quiero, ¿verdad? Porque claro, el taxi es muy caro. 40 minutos de taxi, aunque vayamos en grupo, es muy caro, ¿no? Al final, ¿qué es lo que hacía? Pues me esperaba a las 8 de la mañana porque salía el líder de la casa de misión con la furgoneta y salía para allá. Y digo, es que a las 8 de la mañana tener que coger la furgoneta es levantarte a las 7 mínimo, porque éramos varios en casa, dúchate, vístete, arréglate y corre porque se van, ¿no? Digo, pero es que es mucho más cómodo, porque voy, me monto, él me lleva, va hasta el parking de la iglesia y ya está. Al final siempre estaba esa duda, ¿no? De ¿qué hago? ¿Me quedo en casa? ¿Lo escucho por internet? Muy, muy largo, tengo que ir para allá, luego volver. Sin embargo, aunque yo era joven, porque tenía unos 17, 18 años, yo entendía la importancia de ir a dar culto, ¿verdad? Tenía que ir a dar culto. Tenía que escuchar ese mensaje. Esos mensajes que yo escuché, literalmente, los noté en un cuaderno, que a lo mejor no sé si lo tengo por ahí, pero ya se han ido esos mensajes. En mi cabeza ya no están, ¿no? Pero ¿qué es lo que permanece? Permanece lo espiritual. Esta mañana hemos
estado hablando sobre esto y hemos dicho, ¿cuál es nuestro estado espiritual? Era el comienzo del mensaje para los obreros. ¿Cuál es mi estado espiritual? ¿Es un estado óptimo? ¿Es un estado fantástico, genial? ¿O es un estado enfermo que necesita sanidad? Otra pregunta que yo me hago, ¿no? O sea, no es que yo me haga, sino que creo que nos tenemos que hacer todos, es ¿cómo es mi vida siendo de hijo de Dios? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo la califico? Soy un hijo de Dios, ¿vale? ¿Pero qué soy? ¿Un discípulo? ¿Soy un obrero? ¿O soy un creyente? ¿Soy un evangelista? ¿O soy una oveja con déficit de atención? Que a veces me cuesta prestar atención, otras veces me entretengo. ¿Qué soy yo? Todos somos hijos de Dios, pero ¿cómo soy en mi vida de fe? ¿Estoy disfrutando realmente de Cristo en mi vida? ¿Estoy personalizando el Evangelio en mi vida? ¿O estoy disfrutando del pacto de Dios en mi vida personal? Son las preguntas que yo me hago. Son muchas las dificultades que nosotros obviamente hemos vivido en Corea, yo cuando era más jovencito también, pero no tiene nada que ver, ni los problemas que tenemos hoy con los que, por ejemplo, Pablo, mientras que escribía esta carta, estaba experimentando. ¿Sabéis dónde estaba Pablo mientras que escribía Segunda de Timoteo? ¿Sabéis dónde estaba? En la cárcel. Estaba en la cárcel, era una persona presa. Podemos ir al capítulo 4, versículos 6, 9 y 21, y vamos a leer que Pablo no solamente es que estaba en la cárcel, sino que él se intuía que le iban a matar pronto. Él decía, estoy cerca del sacrificio, decía creo que es en el capítulo 4, versículo 6. Él veía, ¿verdad? Y entonces, leyendo estos versículos, podemos comprender el corazón de Pablo, ¿verdad? Porque cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, que hemos leído, le está diciendo, voy a leer otra vez, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, ¿verdad? Él habla de cobardía, pero ¿por qué está hablando de cobardía? Porque estaba preso y le iban a matar. Entonces él en ese momento estaba experimentando lo que era una lucha entre la valentía y la cobardía, entre ser valiente y ser cobarde. Porque en la cárcel, cuando van a punto de matarte, yo creo que nadie lo ha sufrido aquí, es muy normal tener miedo, ¿verdad? Es muy difícil ser valiente. En nuestros problemas día a día también es muy complicado, ¿verdad? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Es lo que Pablo estaba intentando hablarle. También habla de la vergüenza. No te avergüences, dice más tarde en el siguiente versículo. No tengas vergüenza de la palabra que tú tienes. No tengas vergüenza del Evangelio. ¿Por qué él está hablando de vergüenza? Porque cuando Pablo escribe esta carta, luego le dice más adelante, oye, es que tienes que venir a verme. Date prisa, por favor. Yo creo que él se estaba oliendo de que le iban a matar pronto y dijo, date prisa porque a ver si vas a venir y ya no voy a estar. Pero ven, corre. ¿Por qué? Porque tú, Timoteo, tienes que ser el que le dé el Evangelio a los que están a punto de matarme. Por eso le está avisando, no tengas miedo, no seas cobarde, no tengas vergüenza, no tengas temor de testificar del Evangelio. No te avergüences. ¿Sabes cómo dice la versión de la palabra? Avergonzar. Dice, no te avergüences de dar la cara, ¿verdad? De enfrentarte, de ponerte delante y decir, oye, yo soy discípulo de Pablo, yo tengo este evangelio. Da la cara, ¿verdad? Es un término quizá muy macarra, ¿verdad? Pero da la cara. No te avergüences, no tengas miedo. ¿Por qué? Le dice Pablo estas cosas. Porque si a mí me han apresado y me van a matar, a lo mejor cuando tú vengas tampoco te reciben dando aplausos. Le está preparando para lo que le va a esperar en el campo de Roma. Ven pronto, pero cuando vengas,
sé valiente y da la cara. Son las palabras de Pablo. Además, Pablo le recuerda la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el primer versículo, ¿no? Ese don del Espíritu del que habla el versículo anterior, que es el 6 que no hemos leído. Poder, amor y dominio propio. Dominio propio lo entendemos como sabiduría, moderación, buen sentido, ¿no? Inteligencia. Dice, poder, amor y dominio propio. Otra vez, no tengas vergüenza. ¿Qué es lo contrario de la vergüenza? Orgullo y seguridad. Es lo que le está transmitiendo a su discípulo Timoteo. Pablo sí tenía motivos para pedir valentía y orgullo, ¿verdad? Pablo sí que los tenía. Por supuesto que los tenía. ¿Nosotros tenemos esos motivos para decir, oye, es que necesito tener coraje? No tenemos ni la mitad de los problemas que estaba sufriendo Pablo en ese sentido. Nadie nos persigue, nadie nos captura y nos mete en la cárcel, nadie nos quiere matar, ¿verdad? Bueno, Satanás si pudiera acabaría con nosotros, ¿verdad? Pero no existe esa animadversión en la sociedad ni en el campo. ¿Qué es lo que está diciendo? Ven, porque te necesito, pero lo más importante es que el campo te necesita. Pero no te necesita con miedo en una esquina o atemorizado con una capucha diciendo que nadie me reconozca, yo no voy a hacer nada. Te necesito valiente, con orgullo del evangelio que tienes, dando la cara. Es decir, predica el evangelio. Eso es lo que Pablo le está transmitiendo con él. Pablo le invita a Timoteo a tomar su relevo. Pero no un relevo generacional de, bueno, yo ya me retiro, te toca a ti, no. Es que como me van a matar, tienes que seguir tú. No me queda otra, ¿verdad? Es el relevo que le está pidiendo Pablo a Timoteo. Al final, seguimos leyendo, vemos cómo le dice, sufre conmigo, participa de mi sufrimiento. Es decir, no le está diciendo esto es muy fácil, muy sencillo, vas a disfrutar mucho, ya verás qué bien te tratan aquí. Es complicado. Necesito que tú estés fuerte porque es difícil. Pero aquí nos tenemos que recordar otra vez cómo tenemos que participar en el evangelio, en el campo que es tan difícil. ¿Cómo? Sostenidos por la fuerza de Dios, como dice la versión de la palabra, con la fuerza de Dios. Entonces lo que es difícil se convierte en fácil, ¿verdad? Conforme, dice la palabra de Dios, a su propósito. No es conforme al mío, ¿verdad? Ven, pero no para hacer lo que tú quieras, sino para seguir la guía conforme al propósito de Dios. Dice luego, hemos sido llamados con llamamiento santo. Con llamamiento santo. Luego esto lo veremos más, ¿verdad? Pero has sido llamado. No es que a ti te apetezca venir aquí, es que Dios te ha enviado como un testigo a Roma. Hemos sido llamados a este lugar, sin importar nuestras obras. También dice en esos versículos, ¿verdad? No importan las obras que tú puedas hacer. Lo que importa es lo que Dios haga. ¿Y qué es lo que Dios hace? Lo hace todo a través de su gracia. Entonces, por un lado, le está metiendo miedo a Timoteo, ¿verdad? Sé valiente, da la cara, porque te vas a enterar. Sin embargo, ¿qué es lo que le está diciendo? No te preocupes. Toma la fuerza, sigue su propósito. Recuerda el llamado que Dios te ha dado. No obres tú, obra a través de la gracia. ¿Verdad? El mensaje cambia completamente, ¿verdad? ¿Qué hacemos si nos quedamos con la primera parte? Oh, Pablo me ha dicho que tengo que ser valiente. Ya empezamos a tener miedo, ¿verdad? Es un aviso que Dios nos da. En la Biblia nos encontramos muchos avisos de estos. Cristo es otro aspecto importante dentro de estos versículos. Es curioso cómo habla de ese secreto otra vez, ¿verdad? Porque esto mismo se lo escribe a los propios romanos antes de ir. En el capítulo 16, versículos 25 y 26, dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio, la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos.
pero que ha sido manifestado ahora. El misterio oculto que ahora es manifestado, que es más o menos lo que viene a decir en estos versículos que estamos leyendo, ¿verdad? Porque Cristo no solamente nos da fuerza. Sería fenomenal que nos quedásemos con eso, ¿verdad? La fuerza que nos da Cristo. Pero es que Cristo nos lo da todo. Es que Cristo nos lo da todo a través de su cruz. Dice, cuyo mensaje ha destruido la muerte y ha hecho brillar la luz de vida y la luz de la inmortalidad. Dice la versión de la palabra. Nos dio la vida, una vida de luz, una vida eterna. Dios nos lo da todo. Cristo nos lo da todo. El evangelio que disfruta Pablo es el que comparte. Eso es lo que quiere transmitir a Timoteo. El evangelio que tú tienes es el que tienes que compartir. No te avergüences. Da la cara. No seas cobarde. Sé valiente. Es el mensaje de vida que vence a la muerte. Es el mensaje, como dice aquí, del cual fui constituido predicador, apóstol y maestro. Es el mensaje del evangelio que transformó la vida de Pablo y a través de Pablo transformó la vida de cientos, miles y por extensión nosotros, millones y millones de personas. Punto número 2. Comprendiendo ese texto, comprendiendo cuáles son las palabras de Pablo a Timoteo en estos versículos, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que es importante que le transmite Pablo a Timoteo? Le está diciendo, tienes que tener una actitud diferente. Es muy importante esto. ¿Cuál es tu actitud ante el mundo o ante los problemas o ante las circunstancias? ¿Cuál es tu actitud? ¿Verdad? Se dice mucho esto siempre. Tienes que tener actitud. Por ejemplo, vas a una entrevista de trabajo, una de las primeras cosas, ten actitud. Ten un buen comportamiento, que se te vea, ¿no? Una actitud, un comportamiento. ¿Cuál es la actitud que le está pidiendo Pablo a Timoteo? Para empezar, es la seguridad absoluta. Es la seguridad de la misión que Dios le ha dado a él o que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Qué actitud tengo que tener? La seguridad absoluta de la misión que Dios me ha dado. ¿Cómo voy a hacer las cosas? Tengo que tener la seguridad a través del poder de Dios. Dios, que tiene todo el poder que nos podemos imaginar, nos lo da a nosotros. Por lo tanto, comprendiendo esto, ¿qué actitud tengo que tener yo? Tendríamos que estar andando por la calle, se nos tendría que ver, ¿verdad? Pensando, es que tengo todo el poder. Llega una persona con un Mercedes y le dices, es que tú no tienes nada. El poder lo tengo yo. Tú tienes solamente un coche muy caro. Si te estrellas, te has quedado sin coche. ¿Verdad? Pero el poder de Dios nadie me lo quita. Esa es la actitud. No digo que tengamos que ser orgullosos, condescendientes, altivos, ¿verdad? Pero se nos tiene que ver en la cara, yo tengo el poder de Dios, ¿verdad? La seguridad de la guía del Espíritu Santo. Tenemos que ir por el mundo con esa seguridad. No podemos ir caminando como diciendo, ay, no sé si ir por aquí o por allá, ay, es que no sé si mi trabajo, no sé si estudio esto. Ten la seguridad de que el Espíritu Santo te está guiando. Y si no tienes seguridad es porque a lo mejor no estás buscando esa guía. Ten esa seguridad en tu vida. Tengan la seguridad de las respuestas a las oraciones. ¿Verdad? Dios nos ha dado la bendición de poder orar, de poder comunicarnos por Él, pero no solamente el decir, bueno, me puedes hablar y ya está. Es que Dios nos responde a todo lo que le pedimos. Nos responde a nuestras oraciones. Ora con seguridad. La palabra que tú me has dado, tengo la seguridad de que tú la vas a responder. Esa es mi actitud, ¿verdad? Tiene que ser mi actitud en mi vida. Para terminar, la seguridad o la actitud, teniendo la seguridad de la victoria absoluta en el campo. ¿Por qué Pablo
va a coger a su pobre discípulo Timoteo, su pobrecito discípulo, y le va a llevar al lugar donde él está siendo preso y a lo mejor le van a matar. Digo que a lo mejor porque realmente no hay evidencia histórica, pero es lo que Pablo de alguna forma sentía. Por eso las palabras de Pablo eran con esa seguridad. No sé cómo ocurrió, pero Pablo pensaba que podía ocurrir. Y coge a su discípulo Timoteo y se lo va a llevar para que hagan un 2 por 1. Diga, muy bien, fenomenal, venga Timoteo aquí al lado de Pablo, los dos muertos. No tiene sentido humano, ¿verdad? ¿Qué lo mejor lo hubiéramos dicho nosotros? Timoteo, no vengas a Roma, porque te van a matar a ti también, o te van a meter preso, lo vas a sufrir. Quédate ahí donde estás, con tu mamá, con tu abuelita, quédate ahí. Donde además ellos están levantando ministro, lo podemos ver, si leéis la carta completa, está muy interesante. Quédate ahí con tu ministerio, no vengas. ¿Qué es lo que le dice? Ven pronto, que me van a matar, ven pronto, que te necesito. Y además le dice, te necesito que me traigas no sé qué y no sé cuánto, le da instrucciones. Le da igual todo a Pablo, le da igual morir que estar preso, le da igual. ¿Qué es lo que le importa? Que tiene la seguridad de la victoria absoluta en el campo. Y como tiene esa seguridad en su vida, se juega la vida suya propia y la de su discípulo. ¿Por qué? Porque tiene la seguridad de la victoria. Y como ya tengo la victoria, ¿qué más me da que me metan preso? Que me maten, me da igual, no me importa. Tengo seguridad. ¿Veis cuál era la actitud de Pablo? Con esa actitud es normal que sea el evangelista de evangelistas, ¿verdad? Timoteo, aprendiendo de Pablo, es normal que Timoteo adquiera esa actitud en su vida. Aprende de Pablo, ¿verdad? Esa actitud completamente diferente. Seguridad en nuestra vida. Tenemos que tener la actitud de un evangelista ante los problemas. Podemos volver a ver a Pablo. Pablo no ve problemas, ve oportunidades. Donde es un problema que te vayan a matar preso, él veía la oportunidad. Corre, Timoteo, ven, que a lo mejor algún alma puedes ganar mientras que me matan. No ve dificultades, ve la gracia de Dios por encima de todo. ¿Qué le está diciendo? No seas cobarde, no te avergüences, recibe la gracia, porque la gracia está por encima. Tenemos que tener la actitud de no ver problemas, no ver dificultades y no ver heridas. Pablo comprendía que tenía la solución al pasado, al presente y al futuro. No tenía heridas, no vivía llorando, es que esto y lo otro, aunque había cosas que le dolían. Os repito, leed el último, sobre todo el capítulo 4, cuando él explica, ¿no? Me han abandonado, me han dejado, ven, te necesito. Se sentía frágil, ¿verdad? La fragilidad no es algo que tenga que estar en contra del Evangelio, pero ¿qué es lo que él tenía? Tenía la solución absoluta. Bueno, pues me han dejado, me han abandonado, mi discípulo tal, no recuerdo su nombre, se ha ido. Pero no importa, ven aquí, al que me queda, Timoteo, vamos a hacer la evangelización de Roma juntos. Esto es estar en la cumbre. Esto es estar en la cumbre. Mi actitud tiene que estar tan arriba que yo esté por encima de todo. Por encima de todo. Estar en la cumbre es estar disfrutando de las 24 horas. Cuando tú disfrutas de las 24 horas, tu actitud cambia ante la vida, ¿verdad? Es que para mí el mejor ejemplo, que es el que yo pongo siempre, es cuando estás enamorado, ¿verdad? Cuando estás enamorado, ¿cuántas horas al día piensas en la persona que estás enamorado? ¿Cuántas? 24, porque dice, no, mientras que duermes también sueñas con esa persona. 24 horas al día estás pensando, te levantas, escribes, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Ahora, con lo del WhatsApp, pues le envías audios. Ya, en nuestros tiempos no había lo de los audios, ¿no? No. Vives para eso, ¿verdad? Estás trabajando, haciendo lo que sea y estás esperando terminar para encontrarte con esa persona. O trabajas durante toda la semana, ¿para qué? Para llegar al fin de semana ahí, poder hacer algo. Vives por esa persona, ¿verdad? 24 horas al día.
Cuando alguien te ve la cara, ¿qué es lo que acordaros, ¿qué es lo que os suelen decir a los que estáis casados? Uy, tú estás enamorado. Se te ven los ojos, ¿verdad? Es así. Es porque tienes esa actitud, ¿verdad? En lo espiritual es igual. Si yo vivo 24 horas dentro del Evangelio, mi actitud es la misma. Vivo por y para el Evangelio. Trabajo por y para el Evangelio. Pienso por y para el Evangelio. Vivo mi vida para dársela a Dios. Esa es mi actitud. Luego tendremos familia, tendremos hijos, tendremos muchas cosas. Pero todo va detrás de ello, siguiendo al Evangelio. Esa es la actitud que tenemos que tener. Esa es nuestra meta. Digo que es nuestra meta porque es la mía también. Yo tengo que pensar aún muchas veces más. No llego a las 24 horas, por eso seguimos en esa oración marcada. Por lo menos 3 veces al día es el comienzo. Pero si yo empiezo con 3 veces al día, podré conseguir las 24 horas. Esto es la cumbre, el disfrutar de las obras de Dios en todo lugar. Donde yo voy, disfruto de la obra de Dios. ¿Por qué? Estoy en la cumbre. Nada me molesta, nada me tapa, nada me hiere. Estoy en la cumbre. Es estar por encima de las circunstancias. Los que hayáis ido a una montaña o algo parecido, a un lugar alto, ¿qué hacéis? Ahora mira, se ve todo. Se ve todo. ¿Y qué te das cuenta? Todo es muy pequeño, ¿verdad? Es la sensación. Es la misma, espiritual. Cuando yo estoy en la cumbre, los problemas, los acontecimientos, todo lo que hay a mi alrededor se hace pequeño. Lo controlo, lo veo, lo domino, estoy por encima. Otra vez, no es que seas más, es que estoy en otro estado, estoy en la cumbre. Es recibir las respuestas del corazón de Dios. Eso es estar en la cumbre. Pablo tenía esa actitud. Pablo tenía esa forma de ser. La actitud correcta de Pablo era la que transmitía a Timoteo y es la que nosotros tenemos que aprender. Vamos a leer otra vez. Versículo 9. Aprovecho para beber un poco de agua. El versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Con llamamiento santo, ¿verdad? Tenemos, hermanos, un problema con la palabra santo. Tenemos un problema muy grande nosotros siempre. Santo, santo, tenemos que ser santos y siempre se nos va a la cabeza la perfección, ¿verdad? Tienes que ser perfecto, tienes que ser inmaculado. Tienes que ser níveo, tienes que ser perfecto. ¿Pero eso es posible? Es imposible, no podemos ser perfectos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios nos pide que seamos algo que no podemos ser? Es siempre la lucha, ¿verdad? Qué injusto, ¿no? ¿Qué significa esto? Si pudiésemos ser santos, no necesitaríamos las obras de Cristo. ¿Para qué? Si ya soy perfecto, ¿verdad? Pero como no, necesito a Cristo. Como no podemos, Dios nos da su gracia, ¿verdad? Donde nosotros no podemos, lo que yo no puedo hacer, como en este caso está hablando Pablo con Timoteo, como yo sé que a lo mejor te da un poco de miedo, como a lo mejor te va a dar algo vergüenza venir, te va a costar afrontar la circunstancia, yo te recuerdo que tienes la gracia de Dios. Lo que yo no puedo hacer, Dios lo hace. Hasta donde yo no puedo llegar, Dios recorre ese camino. Eso es la gracia. Yo no puedo, Dios lo hace por mí, Dios me lo da. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es la gracia. Donde yo no puedo, Dios
me perfecciona, me afirma, me fortalece y me establece. Amén. Dios nos llama a ser testigos de las 237 naciones, ¿verdad? Dios nos dará entonces todo lo que necesitamos. Si Dios nos llama a ser testigos, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Nos dará el poder de la economía para poder pisar y conquistar los campos que ya están abiertos, ¿verdad? Lo hemos dicho esta mañana. Dios nos tendrá que dar la economía pues, para mejorar el ordenador, que el de la iglesia ya casi que murió. Nos tendrá que dar economía para poner en internet y que todo esto funcione mejor, para poder comprar más cosas, como una tarjeta gráfica mejor para poder conectar. Son cosas que yo sé que vosotros estáis diciendo, ¿eso qué? No lo entiendo. Yo sí, entonces yo sé que lo necesitamos y que el día que podamos lo compraremos y podremos mejorar. El día que podamos viajar y podamos comprar un billete de avión tendremos que pisar Montreal, tenemos que pisar Colombia, tenemos que pisar Venezuela, tenemos que pisar Ecuador, Perú, tendremos que ir a Chile, tendremos que ir a Italia, tendremos que ir a Washington, tenemos que ir a muchos sitios. ¿Cómo? Dios nos dará el poder de la economía, porque si Dios abre un campo es para que entremos, ¿verdad? Es la seguridad que tenemos que tener. El poder económico, el poder de los discípulos, es el poder de la continuación, es el poder de que a través de los discípulos vamos a encontrar esas puertas abiertas, vamos a encontrar a otros discípulos y el movimiento del Evangelio se va a establecer en los campos. Nos va a dar el poder físico, nos va a dar la salud, la fortaleza para poder ir. Nuestras flaquezas, nuestras limitaciones, las va a quitar Dios para darnos la fortaleza. Dios nos va a dar el poder, la sabiduría, para poder dar el mensaje de la forma correcta. Nos va a dar la capacidad y la inteligencia. Y por último, nos va a dar el poder espiritual para estar en la cumbre ante cualquier circunstancia. No importará nada, yo tengo el poder espiritual. 5 poderes, ¿verdad? Cuando hablamos de los 5 poderes, ya los tenéis. Si los queréis recordar, deis para atrás en el vídeo del mensaje que los tenéis aquí. Son los 5 poderes que Dios nos ha prometido. Y son los 5 poderes que tenemos que disfrutar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado. Versículo 9, vuelvo otra vez. Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a una vida. ¿Sabéis cómo dice la palabra? Cambia la palabra santo, porque sabemos que la Biblia no se escribió en español, en este caso se escribió en griego, y lo traduce como una vida consagrada a Él. ¿Lo entendemos mejor ahora? No es una vida santa, es decir, una vida perfecta de buenas personas. Cuando Dios nos dice que tenemos que ser santos, nos dice que tenemos que tener una vida consagrada a Él, una vida para Dios. Vivir en santidad significa vivir una vida para Dios. Dejar tus pensamientos, tus fuerzas, déjalo todo. Porque, como dice Pablo, no son nuestras obras, no son tus obras, Timoteo. Olvídate de lo que puedes hacer. Es la obra que Dios hace. También significa dejar tus miedos y tus cobardías. Porque estás viviendo para Dios, no vives para ti. Por lo tanto, no te preocupes de nada. Significa que te concentres en el Evangelio. Esta mañana hablamos de la concentración. Concéntrate en el Evangelio. Vive una vida consagrada a Él. Toma el interés de Dios en vez del tuyo. Tu interés no importa. El interés de Dios sí. Su deseo, su dirección y su objetivo. Finalmente, Pablo, transmitiéndole todo esto a Timoteo, todo este mensaje, habla de su ministerio como obrero y como evangelista. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios me ha dado un ministerio en el campo, como obrero, como evangelista, como predicador, como maestro, como anciano, como diácono, como creyente, como profesor, no importa. ¿Cuál es el ministerio que Dios te ha dado? Segunda de Corintios, en el capítulo 12, versículo 9,
Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir? No oculta sus imperfecciones, no las oculta, no las esconde, no se fustiga por ellas. ¿Qué es lo que dice? El poder de Dios y la gracia de Dios está por encima de ellas. Y a través de mis problemas, a través de mis limitaciones, de mis barreras, Dios me va a bendecir y me va a dar todo lo que yo necesito. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice? Pues las miro, las tengo delante, las observo, las conozco y espero que Dios me dé gracia por ahí. El Evangelio es suficiente, es completo y lo es todo. A través de la oración correcta, como veíamos esta mañana en Obreros, Dios me da el cumplimiento de su palabra. A través del contenido correcto, Dios me da las respuestas correctas. Por lo que teniendo el corazón de Dios en vez del mío, Dios me dará las respuestas y las evidencias en el campo. Esa es la respuesta que yo tengo que buscar. No es lo que yo quiero, es lo que Dios me da. Y como a Timoteo, ¿verdad? El llamamiento santo, el llamado y la misión que Dios le dio a Timoteo, en ese caso, ¿sabes cuál fue? Ir a un lugar complicado, difícil, donde su maestro, su discipulador, ¿cómo llamarlo, no? Me sale el término en griego. Pablo, que era su maestro, ¿verdad? Estaba siendo preso, cerca de morir. ¿Por qué narices Dios me tiene que llevar ahí? Que a mí no me gusta y que no quiero. Es difícil, tengo miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Como dice en 2 Corintios, básate en mi gracia. Usa la gracia que yo te doy. Sé valiente. Ten orgullo por el evangelio que tienes. No importa si vas por la calle y levantas la cabeza, hinchas el pecho. Yo tengo el evangelio en mi vida. Yo tengo todas las respuestas para todos los problemas en Cristo. Ve a la calle, da la cara por el evangelio. No lo escondas, no tengas vergüenza. Da la cara, sé valiente. Usa la gracia que Cristo te está dando para hacer lo que para ti es imposible. Dios lo va a hacer posible. Y finalmente disfrutar de la respuesta que ya estaba preparada. Porque Pablo no fue a ver lo que se encontraba. Pablo tenía la seguridad de que todas las respuestas estaban en Roma. Pero si al final le matan, me da igual. Esa también es la respuesta de Dios. Así que no os importe hacer, ni ir, ni decir lo que sea, aunque os cueste la vida. Dar la cara y tener esa valentía, orgullo y pasión por el Evangelio. Señor, oramos y te pedimos que nos llenes del Espíritu Santo. Que nos des ese orgullo, que nos des esa pasión, nos des ese amor por el Evangelio y por el campo. Te pedimos que podamos ser como Pablo, que no importe nada, sino fijarnos, concentrarnos y enfocarnos en la misión que tú nos has dado. Y de esta forma recibir las respuestas que ya están preparadas, las evidencias que podemos encontrarnos en el campo, los frutos que están esperando que vayamos para poder tomarlos. Y que podamos de esta forma cumplir con la promesa que tú nos has dado, y es que vamos a ser testigos hasta el último de la tierra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos ahora a tener nuestro tiempo para poder pasar la ofrenda sin dejar que el mensaje se vaya, pero tenemos que pasar ese tiempo de ofrenda. Veo a Ortiz
con la intención incluso... Bueno, le toca a nuestro hermano Pedro, que pueda venir aquí, coger el alfolí, llevárnoslo a nuestros lugares, recordando que nuestro espíritu tiene que ser el de dar, el de ir, dar nuestros pasos, coger nuestra ofrenda y ponerla, coger nuestro corazón y ponerlo, ¿verdad? Así que vamos a comenzar, vamos a tener el tiempo para poder pasar la ofrenda. Recordamos también que para los de la distancia, los de internet, a través de nuestra cuenta bancaria se pueden hacer esas ofrendas y esos diezmos. Si necesitáis el número de cuenta, porque no lo tenéis, yo os lo puedo facilitar. Me preguntáis por teléfono, por WhatsApp y os lo envío para poder hacer ese diezmo y esa ofrenda. Anuncios tenemos más o menos parecidos a los de la semana pasada. Recordad las conferencias de remanentes, son muy importantes. Las conferencias van a ser en abierto, es decir, no hay ni inscripción, ni hay pago, ni hay nada, son en abierto. Vamos a poner la imagen que está preparada para poder recordar bien las fechas, que no meta la pata. Efectivamente, Conferencia Mundial de Remanentes, en la parte inferior derecha nos encontramos del 3 al 5 de agosto. Conferencia de Remanentes del 3 al 5 de agosto. ¿Cuál es el horario? No lo sé, sorpresa. Lo importante es que estamos enfocados a ello. Sin embargo, antes, el día 29, aunque ahí pone varias fechas, pero el culto online para los que estamos en Europa es el día 29, vamos a tener la conferencia para líderes de remanentes, donde 2 personas vamos a participar en esa conferencia y vamos a poder escuchar esos mensajes. Yo sé que parecen solo unas conferencias, yo sé que parece solamente un acto muy bonito, un mensaje, pero espiritualmente lo que supone esto no lo podemos ni comprender. Que miles y miles y miles de personas estén concentrándose y poniendo todo su corazón y su espíritu en un momento para escuchar la palabra y que esa palabra la están recordando durante todo el año, espiritualmente es enorme. Es enorme. Por eso se le da tanta importancia y se dedica tanto tiempo. Porque es muy importante que todos juntos estemos en lucha para los remanentes. Como vemos, bueno, el título en inglés es 237 naciones, la sanidad y la cumbre. No lo han traducido porque es el logotipo para todos. 277 naciones, sanidad y cumbre. Esos son los mensajes que escuchamos, es el mensaje que se toman los remanentes y es nuestro mensaje personal para todo el año. Este mes nos vamos a tener el entrenamiento con el pastor Josué. En principio íbamos a tenerlo en agosto, pero no es así. Ya tenemos las conferencias, no hay entrenamiento, pero vamos a comenzar algo que llevamos 15, 20 años esperando, y es hacer en España la escuela de evangelismo. Llevamos 15, 20 años para empezar a hacerlo bien y este año es un comienzo, ¿vale? Así que todos estáis obligados a poder inscribiros. No sé muy bien cómo va a ser, pero no importa. Lo importante es que pongamos nuestro corazón y nuestra mente en poder hacerlo. Y cuando sepamos cómo, ya lo haremos, no importa.
Y luego también para terminar, mucha gente que ahora mismo no nos estará viendo porque por los problemas a lo mejor en directo no están escuchando ahora, pero en diferido pedir disculpas por las dificultades que surgen, por no poder ni saber solucionar los problemas. Lo de hoy pues es incomprensible, pero no importa. Tenemos que seguir orando e invirtiendo nuestro corazón y nuestra economía para poder mejorar la transmisión de la palabra a otros lugares. Son varios países los que escuchan este mensaje, son muchas puertas, son muchos discípulos, es una obra de Dios que Dios está haciendo, así que es importante que la cuidemos y pongamos nuestro corazón, ¿verdad? Dios hará el resto, pero nosotros tenemos que poner todo nuestro corazón. Amén. Aún así, lo recuerdo, esto estará en internet, lo colgaré yo, lo pondré en el grupo de anuncios, si es que no estáis suscritos al canal por YouTube. Hacedlo por favor, así todos llegan más rápido sin problemas. Y si no, por WhatsApp lo iremos anunciando. No tengo ahora mismo ningún anuncio más, siempre miro por si alguien levanta la mano, así que vamos a terminar este culto. Os invito a que os pongáis de pie, vamos a tener nuestro postludio y vamos a acabar con la bendición sacerdotal.